Eh, listo. Pues así que sin más preámbulos, chicos, empezamos entonces, ¿ok? Nuevamente, buenas tardes. Aquí les saluda Lucas de Alecon Brasil y también, claro, Felipe que estará con nosotros aquí en la charla del día de hoy, ¿ok? Déjame buscar la carita. Aquí, ya. Pues sistema de energía para telecomunicaciones. Empezamos entonces con algo muy rápido en lo que son los conceptos de energía que el proveedor, el ISP, tiene usualmente en su POP, ¿ok? Sabemos por tema de física que existen dos tipos de energía, ¿ok? El primer tipo de energía, que es la energía DC o energía CC, que se llama corriente continua, ¿ok? O direct current en inglés, que es una energía que tiene el voltaje constante. Ejemplos de ese tipo de energías son energías de 12, 24 y 48 voltios, ¿ok? El otro tipo de energía es la energía AC, corriente alterna, que tiene, claro, o que es el opuesto, o sea, una energía que tiene el voltaje que se alterna. Son energías comúnmente las conocemos por 110 y 220 voltios, ¿ok? Son los dos tipos de energía, una que tiene el voltaje constante, que es la DC, y otra que tiene un voltaje que se alterna con el tiempo, ¿ok? Que es la energía AC. ¿Por qué es importante saber eso? Pues porque cuando hablamos de la parte de telecom, tenemos en el día a día el contacto con equipos que nos permiten alimentar radios, switches, routers, OLTs, otros equipos que están trabajando o energía C o energía DC. Así que es importante entender cuál es la función de cada tipo de equipo. El primer tipo de conversión de energía que se puede encontrar en un POP es un rectificador. ¿Qué hace un equipo rectificador? El rectificador recibe la energía C, usualmente de la calle, pues el 110 o 220 de la compañía de energía, y lo transforma para energía DC. Por ejemplo, recibe 110 y lleva 24 voltios, o recibe 220, lleva el 48 voltios. Esa conversión de energía AC para DC es una conversión llamada rectificación, ¿ok? El segundo tipo de conversión de energía que podemos encontrar es de la energía DC para energía DC. Un ejemplo, uno tiene un POP con varios equipos, ok, sea un POP que recibe un punto a punto y lo distribuye por fibra, tiene equipos que trabajan en 48 y en 24. Ahí te toca tener un tipo de convertidor que recibe el 48 voltios y entrega el 24. Cualquier tipo de conversión que recibe DC y lleva DC es llamada convertidor, ¿ok? El tercer tipo, que es un inversor, es un concepto que recibe DC 24, 48 y lleva el AC 110, 220, ¿ok? Y por último, el tipo S, transformador, que recibe 110 y lleva 220 o recibe 220 y lleva el 110. El tipo de conversión de AC para C es llamado transformador, ¿ok? Avanzando también con conceptos, para que entiendan, pues vamos a entender un poco conceptos de energía para ver cómo se aplican en nuestro día a día como proveedores en los POPs con equipos que estamos utilizando, ¿ok? El otro tipo de concepto que es importante tener en cuenta es el concepto de la ley de Ohm. Ahí ya volviendo un poco al high school, sí, ahí por la escuela y todo, y clases de física. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que la potencia en vatios de un equipo va a ser igual su voltaje veces la corriente. O sea, si yo tengo un equipo de 24 voltios y tiene un consumo de 10 amperios, la potencia en vatios son 24 voltios veces 10 amperios, significa que la potencia en vatios va a ser 240 vatios, ¿ok? ¿Cómo yo puedo aplicar eso en mi día a día? Por ejemplo, estoy ahí empezando con un POP, ¿ok? Miro la hoja técnica de un equipo, pero aquí por la hoja técnica no tengo el consumo en amperios, tengo el consumo en vatios, lo que es muy común. Con el consumo en vatios y el voltaje del equipo puedo encontrar la corriente en amperios, lo que me va a ser muy útil cuando estoy calculando
la autonomía del banco de baterías, la carga, todo ese tipo de consumo que se da en amperios, pero el consumo de equipos usualmente se da en vatios. ¿Qué significa? Si por la hoja técnica del equipo de 24 voltios tiene un consumo de 72 vatios, al final la corriente en amperios va a ser de 3 amperios, o sea, 72 vatios lo divido por 24, tengo al final un consumo de 3 amperios, ¿ok? Concepto muy importante, quizá uno ya tiene como en práctica el día a día utilizarlo, pero siempre importante traer nuevamente para refrescar un poco la memoria, pues, porque es algo que encontramos con bastante frecuencia. Avanzando entonces, hablando ya por la parte de autonomía, que sea la parte de batería, entender cómo una batería es medida, o sea, las baterías que encontramos y utilizamos en el mercado son usualmente baterías de energía DC o se cargan con energía DC, sí, son baterías de 12 voltios, como que un estándar ya del mercado, y la capacidad de la batería se da por ampere hora. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una batería de 70 ampere hora, significa que si mi POP, si mi rack, ahí que tengo un rack con equipos, me consume 1 ampere, la batería me tiene como autonomía 70 horas porque tiene una capacidad de 70 amperios hora. Si me consume 1 ampere, todos los equipos me consumen al total 1 ampere, tengo autonomía para 70 horas. Oye, Lucas, pero pasa que estoy poniendo el doble de equipos, o sea, el consumo que era de 1 ampere, ahora son 2 amperios. O sea, la autonomía que era de 70 horas se divide por la mitad, son 35 horas de autonomía, porque si son 70 amperios hora, yo tengo el doble del consumo, la autonomía me reduce por la mitad. Ok, ese es el cálculo que tenemos que considerar cuando estamos hablando de autonomía y de tamaño de banco de baterías. ¿Qué pasa cuando uno quiere tener más autonomía o qué puedo hacer con más de una batería? Porque muchas veces no tengo solo una batería, sino que 2, 4 baterías. Pues pasa que uno puede conectarlas de dos formas, ¿ok? La primera forma para tener un banco de baterías con un voltaje distinto, ¿ok? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque es importante que el banco de baterías trabaje en el mismo voltaje de los equipos. Si yo tengo equipos en 24, el banco de baterías tiene que ser en 24 voltios. Pero Lucas, tú recién me dijiste que las baterías son 12 voltios. ¿Cómo puedo encontrar un banco de 24? Pues para tener un banco de baterías en 24 voltios, tiene que conectar el banco en serie. ¿Qué significa un banco de baterías en serie? El negativo con el positivo, porque aquí cuando hago ese tipo de conexión, el voltaje se suma. O sea, tengo 12 voltios de la primera batería y 12 voltios de la segunda, las conecto en serie y tengo 24 voltios. Ojo, pero cuando conecto de esa forma, la capacidad no se suma, ¿ok? Es importante saber eso. Conexión en serie, solo sumamos el voltaje, no sumamos la capacidad. O sea, los equipos entienden las dos baterías como una sola de 24 voltios y 70 amperios hora, ¿ok? Estoy sumando solamente voltaje, no la capacidad en ese tipo de conexión. ¿Qué tengo que hacer para un banco de baterías sí tener más capacidad? Ahí tenemos el otro tipo de conexión que decimos una conexión en paralelo. En ese caso conectamos positivo con positivo, negativo con negativo, porque aquí sí suma la capacidad, pero no se suma el voltaje. ¿Ok? Así que dos bancos de 12 voltios, 70 amperios, al final el equipo ve eso como un banco solo de 12 voltios, pero aquí sí ya con el doble de capacidad, 140 ampere hora. ¿Ok? O sea, en serie, conexión en serie de baterías suma el voltaje, conexión en paralelo suma la capacidad. Conceptos muy importantes que encontramos con frecuencia, ¿no? En nuestro día a día como proveedores de telecom. Pues, ¿y por qué hemos hecho toda esa introducción de conceptos de energía, ¿no? AC, DC, baterías? Y porque algo que ya hemos visto bastante en el mercado ahí por docenas de viajes que hemos hecho principalmente por Latinoamérica, que la gente aún está muy acostumbrada con equipos que trabajan en AC. O sea, oye Lucas, tú me dijiste ahí baterías en DC y que tienen que utilizar DC, pero todos los equipos que tengo en mi rack los conecto directamente en el AC. ¿Por qué eso pasa? Pues antes es importante entender que aunque el equipo tenga
una entrada para energía C que tú lo conectes directamente a una regla C, una CDU. Internamente del equipo que tú crees será C, él tiene un rectificador. ¿Por qué? Porque los circuitos electrónicos siempre van a trabajar en CC, en DC, ¿ok? La corriente continua o direct current en inglés, ¿ok? O sea, eso es de mucha importancia. Equipos, aunque los conecte en AC, internamente tienen una fuente rectificadora que está recibiendo el AC y está convirtiendo el AC en energía DC, ¿ok? Por eso que decimos que, que decimos y también que enseñamos, ¿no? Que es muy importante, o por lo menos intentar introducir al mercado conceptos para utilizar equipos directamente en el DC. ¿Y por qué estamos siempre o estamos enfocándonos en eso? Imagínate que uno tiene un POP ahí, no sé, con 3, 4, 5 equipos que trabajan en energía AC. Los conecta cada uno en una CDU, una CPU, ok, una regla ahí con energía C. Y tienes que entender que para cada equipo que tú compraste que está conectado directamente a la C, es una fuente rectificadora más que tú estás adquiriendo, ¿no? Porque internamente del equipo 1 que está conectado a la C, tiene una fuente. El equipo 2 tiene otra fuente. El equipo 3 tiene otra fuente y así sucesivamente. Por eso que decimos N fuentes por rack, o sea, N equipos por rack va a ser más una fuente. Obviamente el costo también se sube, ¿no? Se suma, porque estoy siempre, además del producto, estoy comprando otra fuente. Por eso que decimos la parte que el costo de equipo o de la solución también va a ser más alta y también por la parte de eficiencia, ¿ok? Por temas naturales y físicos siempre hay pérdidas en cualquier que sea el tipo de conversión de AC para DC, AC, AC, DC, AC, pero la idea es que, claro, tengamos el mínimo de pérdida. Cuando trabajo con ese modelo de equipos AC, para cada equipo estoy teniendo una pérdida. Por más baja que sea, estoy perdiendo cuando en el equipo 1 rectifico a C en DC para el circuito electrónico del equipo 1. En el 2 pasa el mismo. Cuando rectifico la energía, tengo una pérdida. En el equipo 3 también. Así, tengo 30 equipos, son 30 pérdidas que estoy sumando, que o sea, es algo negativo. Así que cuando utilizamos energía C, eso está pasando. Pues ahí entonces nos tocó ir al mercado a ver qué se utiliza, o sea, qué los chicos, los proveedores están utilizando y entender cuáles son los puntos que podemos contribuir. Pues primero, que es una aplicación de un AC sin respaldo, justamente lo que hemos visto son equipos todos trabajando en AC conectados directamente a la CDU. Primer punto, no tiene respaldo. ¿Qué eso quiere decir? Que si algo pasa con la energía que viene de la calle, sí, de la compañía, no sé, aquí también hay ruidos, ¿no? En la energía C puede fallar, puede haber ruidos, subtensiones, sobretensiones. Eso significa que si el AC se colga, todos los equipos también van a colgarse, ¿ok? No hay AC, no hay equipos. Así que si tú tienes 100 clientes conectados, 1000 clientes, todos se van abajo, ¿ok? El segundo tipo o el segundo punto que tenemos que tener cuidado es la protección. ¿Por qué? Porque si aquí pasa una sobretensión de energía, no hay ningún tipo de protección en el ACDU y eso va directamente al equipo. Muy probable te va a fallar o te va a quemar. ¿Ok? Así que no tiene ningún tipo de protección de equipo cuando está trabajando directamente en el AC donde no hay respaldo. ¿Ok? Y por el fin, como les comenté, la parte de baja eficiencia porque siempre tiene para cada equipo una rectificación y para cada rectificación tiene una pérdida física y natural. ¿Ok? Así que esos son los puntos que tenemos que cuidar cuando utilizamos una aplicación de AC sin respaldo. ¿Ok? El segundo tipo que hemos visto en el mercado es un tipo de DC sin respaldo. ¿Qué quiere decir el DC sin respaldo? Okay. En ese caso, estoy utilizando ya equipos DC porque escuché a los chicos de Alejecon que me dijeron para utilizar equipos DC, pero lo que tengo aquí, como el rectificador, no tiene respaldo de energía, ¿ok? No está conectado a un banco de baterías ni nada. O sea, nuevamente, si a la C falla, aquí los equipos también van a fallarse, ¿ok? Y también
por ser una rectificadora, el tipo S que vemos bastante ahí por China, ¿no? Las colmenas, creo que se dice, también no son equipos robustos. Si hay subtensiones, sobretensiones de equipo, eso significa que van simplemente llegar si hay sobretensiones de la energía C, esto va a llegar a los equipos, ¿ok? Eh, Aquí les pido disculpas porque la cámara se colgó, pero pues pasa nada, seguimos. Adelante, el tercer tipo de aplicación muy común es una aplicación UPS-AC. ¿Cuál es la diferencia de de la aplicación AC que hemos visto antes? Es que la UPS-C sí cuenta con algún tipo de autonomía. ¿Por qué? Porque internamente tiene un banco de baterías, ¿ok? Pero por ser algo interno también significa que es algo limitado. No te brinda tanta autonomía, sí que tiene un pop que está ahí lejos de la ciudad. Tú sabes que a veces pasa que tiene, no sé, un día, 2 días sin energía. Un UPS AC no te va a brindar tanta autonomía y también significa que teniendo un UPS AC, tú vas a tener hasta 3 conversiones de energía. ¿Por qué? Porque recibe el AC de la calle, así que recibe AC, tiene que cargar el banco de baterías interno. ¿Se acuerdan? Comenté que las baterías trabajan en energía DC. O sea, rectifica la C para DC para poder cargar el banco de baterías, ¿ok? Vuelve el DC a la C para poder alimentar los equipos, o sea, solo ahí ya son 2 tipos de dos conversiones. Y al final, el equipo AC también hace una rectificación interna para alimentar su circuito electrónico. O sea, son 2 rectificaciones y una inversión de energía y siempre hay pérdidas en el camino, ¿ok? Por eso que también es un tipo de aplicación, sí te brinda un poco de autonomía, pero no mucho, y claro, tiene pérdidas en 3 tipos de rectificación, ¿ok? Así que nuevamente hay puntos para cuidar siempre en ese caso, ¿ya? Por el fin, y ya más o menos ahí entendiendo todos los tipos de aplicaciones en el mercado, intentando traer algo que sea más benéfico y con un costo-beneficio más alto, que también no te perjudicie, viene la aplicación que el Ejecon está, claro, bastante enfocada, que es una aplicación de UPS-DC. Básicamente es tener en cuenta los puntos no tan buenos que hemos visto en otras aplicaciones y mejorarlos. ¿Cómo? Pues, primeramente, la parte de baterías. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un banco de baterías externos. O sea, el primer punto es que una UPS-DC no tiene límite de banco de baterías. Si yo necesito 10 horas de autonomía, 20 horas, 48 horas, el banco de baterías externos me permite dimensionarlo de acuerdo con mi necesidad, con mi demanda. ¿Ok? O sea, autonomía ya total. El segundo punto es la parte de eficiencia. ¿Por qué? Porque aquí solo hay una rectificación, que es la fuente que recibe la C y lleva el DC. Lleva el DC para la salida de equipos, lleva el DC para el banco de baterías. Una sola rectificación que aún fue optimizada por componentes de alta calidad en el caso de que no queremos tener tanta pérdida y buscamos ahí como estándar de calidad una eficiencia de 90%. O sea, una sola rectificación con un 90% de eficiencia. O sea, el segundo punto también, ya intentamos mejorar el mercado justamente para optimizar el consumo de energía. Y el tercer punto que tiene que ver con la parte de protecciones. En el AC nuevamente puede ocurrir sobretensiones, subtensiones, surtidores, interferencia, pues hablamos bastante de eso en wireless, sí, con antenas de interferencia, pero la energía C también puede sufrir con interferencia y la idea es que esos tipos de fallas con el AC no lleguen a los equipos. ¿Por qué? Porque obviamente los equipos que están conectados aquí en DC son primeramente costosos, sí, son de bastante valor agregado, y segundo que tienen muy probable muchos clientes conectados, 100,000 clientes, 5,000 clientes a veces. O sea, no puedo correr el riesgo de tener 1,000 clientes colgados porque se pasó algo con el AC, que la fuente no me protegió. ¿Ok? O sea, la fuente como que viene casi sacrificarse para poder mantener los equipos en DC
Y en caso algo pase con el AC, las baterías, por supuesto, se vuelven a la fuente principal de energía para seguir alimentando a los clientes, ¿no? A los equipos que estarán manteniendo los clientes activos, ¿ok? Sin colgarles. Pues adelante y hablando también a una parte de cómo aumentar la vida útil de las baterías, pues al final vamos a hablar un poco de buenas prácticas, la parte de ecualización, pero antes es importante saber también que una feature de ese tipo de equipo es que se puede aumentar la vida útil de las baterías porque el cargador inteligente tiene tres tipos de estadio que decimos, ¿ok? Primero, para cargar las baterías, a suponer que están 100% descargadas, la fuente la carga con corriente constante, ¿ok? Por ejemplo, 1 amperio se mantiene hasta que llegue al topo de la capacidad de la batería. Después empieza a bajar la carga, ahí 0.3 amperios por ahí, para ecualizarlas, para tenerlas todas, sea 2, 4, una baterías, todas iguales. Y al final, para mantenerlas, utiliza un tipo de carga que se llama fluctuación. ¿Ok? O sea, ese tipo que es el tipo ideal que los fabricantes de batería recomiendan cargarlas. ¿Ok? No es, por ejemplo, lo que pasa a veces. Tengo un banco de baterías de 10 amperios hora y en la fuente voy a cargarla con 10 amperios. O sea, que en 1 hora ya estará totalmente cargada. Eso parece bueno, pero no es benéfico para la batería. Uno va a disminuir la vida útil si tienes picos de carga o si no sabes cargarla de manera adecuada. Así que la fuente ya hace el manoseo, el manejo de carga para poder tener una vida útil más alta, justamente obedeciendo los fabricantes de baterías, o sea, una sugerencia de los fabricantes de batería con los tres tipos: constante para cargarlas, ecualización para equilibrarlas y fluctuación para mantenerlas, ¿ok? Así es el gráfico del estadio inteligente o de los tres estadios inteligentes de baterías, ¿ok? Y saber también que uno puede elegir, de acuerdo con la fuente que tiene, cuántos amperios va a cargarlas. En ese caso, 1, 3 o 5. Hay fuentes, claro, con más capacidad que uno puede elegir hasta 10 amperios para cargar el banco de baterías, pero cualquier que sea la elección de corriente, siempre van a obedecer ese tipo de estadio, ¿ok? Con corriente constante, ecualización y fluctuación, ¿ya? Pues ahí ya hablando de aplicaciones, ¿no? Entender cómo puedo quizás reemplazar o probar una solución de CUPS en los nodos, ¿no? Ahí hablando ya de Telecom y un poco de la realidad de los proveedores. Traemos aquí un nodo básico de 24 voltios, ¿ok? Así que la fuente viene, recibe a la C de la calle, transforma la C en energía DC, en el 24 voltios lo conecta un switch PoE, un inyector PoE, que va a alimentar radios. O sea, ahí tiene, por ejemplo, dos punto a punto y un punto multipunto, ¿ok? En 24 voltios. En la salida de baterías también tiene un banco de baterías de 24 voltios. Ojo, que aquí hay el tipo de conexión para mantener 24 voltios que van a brindar autonomía una vez el AC falle. ¿Ok? Y para no nos dejar mentir, pues hay unas fotos de clientes que ya han hecho eso y están haciendo pues ese tipo de despliegue con la fuente LG-CON, aquí en ese caso un router, ok, de MikroTik, un inyector y dos baterías que están brindando autonomía para esos dos equipos, ok. Ese es un nodo básico, claro que no hay tanta demanda, no hay tanto consumo de equipos, pero que sí ya sirve bastante bien, ok. La idea de el banco brindar autonomía y de la fuente brindar protección, eso ya es algo que está haciendo bastante bien y que ya viene básicamente como un update, ¿no? De algún POP que no está trabajando en ese tipo de concepto. Avanzando y hablando ahora de un backbone, en este caso un POP más robusto, donde tiene equipos trabajando en 48 voltios, tiene que ser más consumo de equipos, sí puede utilizar una fuente también, 48 voltios. En este caso la fuente tiene dos salidas. Una, tú puedes conectar un switch PoE, un inyector PoE, que también te va a alimentar radios 48, y la otra quizá
ahí por el backbone, por la alta demanda que uno requiere, está utilizando un radio licenciado 48 voltios en microondas, sí, en frecuencia licenciada. Eso es algo que sí pasa y el banco de baterías también, 4 baterías conectadas para brindar 48 voltios que estarán brindando autonomía a radios, al switch incluso, caso la C falle, ¿ok? Que un caso no de backbone 48 voltios. Y lo que puede pasar, y seguro pasa, es que uno no tiene todos los equipos trabajando en el mismo voltaje. En ese caso significa que tengo que tener dos fuentes de distintos voltajes y dos bancos de baterías. No, y aquí está algo chévere. Hemos visto que el rectificador recibe el AC y lleva el DC. Ok, ¿qué podemos utilizar en ese caso que tengo equipos con dos voltajes distintos? Puedo utilizar un convertidor. En ese caso, no me hace falta una otra fuente o un otro banco de baterías en otro voltaje, porque el convertidor ya hace ese papel de poder entregar energía a los equipos de 24. ¿Cómo puede entender eso? Pues la fuente 48 recibió la fuente recibió el AC, lo transformó en 48, pues sigue por la salida A, conectar al switch, un inyector, un POE y conectar los radios. En la salida B, que tengo equipos 24, utilizo el convertidor que recibe 48 y sale con 24, ¿ok? Puedo conectar a un POE, también un switch, para poder alimentar equipos en 24. Oye, Lucas, pero el banco de baterías es 48. ¿Qué pasa? Pues me dijiste que tiene que ser siempre en el mismo voltaje de equipos. Claro, pero el banco de baterías puede brindar autonomía a esos equipos porque tienen en el medio el convertidor. O sea, aunque la AC falle y el banco se vuelve a la fuente principal, el convertidor recibe el 48 del banco de baterías y lo transforma al 24 para los equipos. ¿Ok? Por eso que no tiene por qué tener dos fuentes con voltajes distintas ni dos bancos de batería con voltajes distintas, que seguro te iban a ocupar bastante espacio y sería más caro, ¿no? La idea es que el convertidor te permita tener algún tipo de flexibilidad para trabajar con equipos de voltajes distintos. ¿Ok? Aquí ya imágenes de aplicación, pues aquí hay una fuente de 48, aquí hay el convertidor 48 para 24, aquí por arriba del rack equipos 24, equipos 48 y en el compartimento especial del banco de baterías hay baterías conectadas para tener los 48 voltios, ¿ya? Pues adelante y ya hablando, por supuesto, también la parte de fibra que se está hablando bastante en el día de hoy en Sportic, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar la fuente para un caso o una aplicación de fibra óptica? Básicamente el mismo, que los conceptos que hemos visto se aplican también, solo que claro, los equipos que conectamos al final son equipos distintos, uno LT, 48, un router, pero la idea, y aquí más que nunca, primero por el tema de consumo, ¿ok? Que son equipos que te van a consumir más, y segundo también por la importancia de esa forma, ¿no? Que tienen muchos clientes seguro conectados a los equipos, sí que requiere una protección más alta, ¿ok? Como les comenté, son equipos OLTs, routers robustos, con bastante valor agregado, así que la fuente tiene que ser una fuente robusta para poder protegerlo. Se cae, por ejemplo, un rayo en el AC, la fuente puede dañarse, pero los equipos que tengo aquí no, porque van a colgar a los clientes, van a empezar a llamarme, o sea, la idea es que la fuente pueda así proteger todo lo que viene abajo de ella para que no dañen los equipos, no los quemen, no colguen los clientes, pero que sí siguen funcionando con la energía de las baterías, ¿ok? En ese caso, su gestión, claro, una fuente de 48 con 10 amperios de capacidad para poder brindar toda autonomía y respaldo en el caso del banco de baterías que estoy buscando. Y ya una otra aplicación, ¿no? Y un pop de un cliente mostrando cómo se conecta, la salida ahí conectada a un equipo, la salida para baterías. En ese caso uno utilizó el SNMP también, que es algo que Felipe va a mostrarnos ahí unos instantes.
cómo utilizar SNMP, comandos y todo eso, una parte un poco práctica. Y pues también, claro, la parte de aplicación dentro de un rack, ¿no? Que cómo se conecta todo y cómo se parece al final del despliegue. Pues el otro tipo de aplicación, hemos visto ya wireless, hemos visto fibra, pero algo que también se puede utilizar con fuentes es la parte con solar, energía solar. Siempre nos preguntan cómo se puede utilizar paneles con fuentes. Por el momento, no se puede conectar directamente los paneles a la fuente del Ejecon. Uno tiene que tener un MPPT, ¿ok? Que decimos un controlador de carga, y utiliza la fuente como que decimos en paralelo, decimos. O sea, tiene el panel solar conectado al MPPT que carga las baterías y la fuente también va a cargarlas. Por eso que decimos un sistema en paralelo con el panel solar, porque ambas fuentes de energía, la fuente DC y la fuente solar, van a poder cargar el banco de baterías y al final, claro, brindar autonomía para los equipos. O sea, aquí queda una aplicación casi imposible de no tener respaldo, porque usualmente tengo la C. Si no tengo la C, puedo utilizar la energía solar. Si no tengo la energía solar, ahí sí me toca utilizar la energía o la carga del banco de baterías. ¿Ok? O sea, es un tipo de energía paralela que tengo de tres fuentes distintas que al final me brindan autonomía a los equipos en caso que la C falle. Eso si uno mira, por ejemplo, la parte norte de Brasil ahí con la Amazonía, la floresta, eso pasa bastante, ¿no? Primero porque son regiones más lejas de los grandes centros urbanos y segundo también porque hay bastante sol. O sea, una aplicación bastante común por ese tipo de región y que sí se vio bastante luego que ALDGCON lanzó ese tipo de solución. ¿Ok? Ahí ya un cliente nuestro compartiendo un poco la experiencia en el campo, ¿no? Con el MPPT, la fuente, todo, cómo hizo la instalación para poder tener un respaldo con el AC falla y cuando, por ejemplo, no hay el sol. Eso ya muy común por el verano, ¿no? Que tiene la época de bastante lluvia, especialmente el verano. Ahí te toca tener la fuente haciendo la carga de baterías y al final brindar, atender a los clientes con los equipos. ¿Ok? Pues adelante ya, casi para una cuarto tipo de aplicación, es la parte de CCTV, ¿ok? Eso fue algo que nos sorprendió al principio, porque no fue el mercado que estábamos mirando al principio, que es la parte de CCTV. ¿Por qué? Pues hoy, si uno está haciendo un despliegue de CCTV, puedes buscar ahí por el Mercado Libre. Es muy común encontrar ese tipo de bundles, sí, como un kit con las cámaras, el DVR, conectores, cables, todo eso. Lo que pasa es que eso es una solución bastante barata, ¿no? Algo que uno encuentra ahí muy fácil por Amazon, por Marketplace, los instala y ya. ¿Cuál es el problema de ese tipo de aplicación? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Pues primero, que la fuente que viene con ese tipo de aplicación son siempre fuentes de baja calidad, ¿no? Porque tienen un bajo costo. O sea, la colmena o una fuente ahí china sí que no estará preparada para aguantar interferencias o cualquier tipo de ruido de la energía AC. ¿Ok? O sea, si tiene un rayo en el AC, puede quemar los equipos. Baja voltaje, quema los equipos. Alta voltaje, quema los equipos. O sea, la fuente de ese tipo de kit ya no es una fuente robusta. El segundo, y que sí pasa bastante por Brasil, es que uno podría llegar, por ejemplo, aquí ya más por hacienda, ¿sí? Las casas que están en la hacienda, donde los chicos como que solo van allá por el verano o de vacaciones, el ladrón viene en la casa cuando no hay nadie, por supuesto, desactiva el disyuntor de la casa y, por supuesto, causa una falla de energía eléctrica. Pues si no hay energía eléctrica, las cámaras no funcionan. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de autonomía de energía. Simplemente el ladrón vino, desactivó el disyuntor, no hay energía, las cámaras no funcionan. ¿Ok? Eso es algo que pasó bastante por aquí. Así que el ladrón, por supuesto, adentra la casa, roba ahí tus cosas, incluso el equipo, incluso las cámaras, el DVR, porque al final los vende. Pero sí fue algo que por un pensamiento a corto plazo de inversión, uno quizá se tocó en comprar algo barato, sí, porque sí funcionaba, pero no entendió que
para un caso de ese o ese escenario, eso sí puede pasar. Y ni un ladrón, pues como hablamos, quizá ahí por el verano tiene épocas de lluvias, un rayo, pues ahí ya tienen que empezar a cambiar los equipos porque están sufriendo con quemas, ¿ok? O sea, ¿dónde quiero llegar con todo ese escenario, esa historia? Pues que una fuente en ese caso te serviría muy bien. ¿Por qué? Primero porque cuenta con protecciones internamente, ¿ok? Son componentes, varistores que protegen las cámaras caso viene algún tipo de interferencia en el AC. Y segundo, es que aunque o mismo que no tenga más el AC, que alguien viene y desactiva el AC, tiene autonomía para el banco de baterías. Las baterías van a mantener el DVR y las cámaras funcionando para por lo menos poder grabar la acción, ¿ok? O lo que está pasando ahí por la casa o por una tienda o que sea. Obviamente, la fuente para la aplicación de CCVR no es algo tan común por su costo, ¿no? Usualmente se utiliza más para proyectos, ¿no? Un banco o una cadena de tiendas, porque sí tienen un valor agregado más alto, tienen más bienes para protegerlos, ¿ok? No es que siempre o de ahora en adelante vamos a meter eso en todas las casas, no, pero para proyectos más específicos donde el cliente sí tiene bienes de más valor agregado, sí vale la pena invertir un poco más para poder evitar cualquier tipo de quema de equipos o mantenimiento. ¿Ok? O sea, aquí da una invitación para entender cómo se puede utilizar eso en otros escenarios. ¿Ok? Además del telecom, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Aquí ahora ya llamando a mi colega Felipe, que va a hablar un poco de la parte de SNMP y vamos a hacer una mini clase práctica ahí de cómo podemos explorar el SNMP de la fuente. Ok, Felipe nos explica ahí rapidito en 30 segundos qué es el SNMP. Ella puede compartir la pantalla y subimos a una que tenemos instalada aquí por Alejicon para que veamos cómo es. Muy bien, Lucas, gracias. Bueno, señores, espero que estén aprovechando el curso con el señor Lucas. Ahora vamos a hablar un poquito del opcional del SNMP. Bueno, nuestras fuentes de la línea FN todas tienen la opción de utilizar el SNMP para el monitoreo remoto. ¿Por qué es importante utilizar una fuente con un opcional de SNMP? Bueno, tenemos un montón de parámetros que podemos evaluar y algunas interactuaciones que podemos hacer también. Para mí, la más importante es la opción de reinicializar las salidas remotamente. Entonces, por ejemplo, si un equipo, un radio, un router, una OLT está trabada por algún motivo, usted puede reinicializar directamente desde su sede. Entonces, solamente con un clic de un botón, usted puede bajar automáticamente a la salida y volver a conectar. Lo que pasa mucho es que cuando usted no tiene una opción así, usted tiene que a veces manejar un auto por una hora hasta llegar a tu nodo, sacar el enchufe, esperar como unos 5 o 10 segundos, volver a conectar y todo ya está listo nuevamente. Entonces, con la fuente con SNMP es posible hacer eso a través de la página web de la fuente y también a través de un watchdog, donde usted puede ingresar hasta 10 IPs de equipos que estén conectados a la fuente y la fuente estará haciendo el ping con estos equipos. En caso alguno de ellos no conteste, la fuente intenta una segunda y una tercera vez. Si en la tercera vez el equipo no contestar, la fuente baja automáticamente las salidas, ¿ok? Entonces, esta es una de las formas de interactuación. Se puede monitorear voltaje y corriente de las salidas del banco de baterías, temperatura interna, externa. Acá también al lado del conector Ethernet hay un cable de 1 metro de medición de temperatura. Entonces hay un sensor de temperatura externa que usted puede poner en tu gabinete en algún punto que te desee. Por ejemplo, en la entrada de aire de una OLT, por ejemplo, o de un router, algo así, un equipo importante que usted desea ver cuál es la temperatura que está llegando para este equipo. ¿Ok? Y básicamente para conectar la fuente a la red, solamente con un cable Ethernet conectar al switch que está en tu nodo, básicamente esto. Y claro, ingresar todas las informaciones en un server SNMP. La fuente tiene las OIDs, las MIPS también para cualquier servidor SNMP como de DUT, de MikroTik,
Zabbix, PRTG, Nagios. Hay un montón de opciones de servidores SNMP. ¿Ok? Entonces, Lucas, déjame compartir la pantalla por un minuto, por favor. Yo voy a acceder a la página web de una de las fuentes que tenemos acá en ALG. Sin embargo, estoy sin permiso, Lucas. ¿Podría darme permiso para compartir la pantalla? Quizás, José, usted pueda... Sí, a eso voy. Gracias. Bueno, la idea es por un minuto solamente pasar por la página web para ver qué se puede monitorear por la fuente. Gracias. Ok. Creo que ya están mirando mi pantalla, ¿sí? Ok, entonces muy bien, señores. Acá es la página web de la fuente. Es muy sencilla, no hay ninguna configuración muy compleja, sino que, por ejemplo, acá en la homepage tenemos el modelo de la fuente. Este modelo que tenemos acá es una fuente de 24 voltios, 10 amperios, ok, la versión del firmware. Acá se puede descargar los archivos MIP para hacer la configuración con un servidor, un server SNMP. Para ingresar a la página web solamente con el IP, usted puede resetar el IP tranquilamente directamente en la fuente. Bueno, hablando acá de los estatus. Acá, esta fuente que estamos conectados acá en la LGCON, en nuestra mesa acá, está conectada en AC. La salida está en 24.3 voltios y hay equipos conectados en la salida que están consumiendo 1.89 amperios, ¿ok? Y no hubo falla de energía C en los últimos 10 minutos también. No tenemos ningún banco de baterías conectadas, entonces acá los parámetros están cero porque no he conectado ninguna batería. Pero también podemos evaluar acá cuál es la corriente de carga que fue elegida para este banco de baterías. Entonces, si hubiera un banco de baterías, estaríamos enviando 3 amperios para cargar este banco de baterías, ¿ok? Si hubiera el banco, acá habría el voltaje y la corriente de carga también. Acá, cuando fue realizado el último teste del banco de baterías, cuál fue la duración, el voltaje inicial, voltaje final. Este tipo de teste de batería se puede configurar un montón de opciones si es por un tiempo determinado o hasta llegar a un voltaje predeterminado acá en el software, ¿ok? Y acá los sensores de temperatura. Entonces la temperatura interna de la fuente es de 31 grados y la temperatura externa en el sensor está en 18 grados. Muy bien. Ahora acerca de los alarmas, ¿ok? Entonces, el primer, sí, hay energía C, entonces sí, hay energía C. Si la batería está cargando o descargando, no está porque no está conectada. Una alarma de sobretemperatura, también no hay. Alarma de sobrecarga, no hay también. Entonces, es una fuente de 10 amperios y tenemos solamente 1.8, 1.9 amperios. Y si los dos fans de la fuente están trabajando normalmente, entonces no tiene falla, no tiene una alarma para los fans, entonces todo está bien. Acá, si deseamos, por ejemplo, bueno, me gustaría bajar las salidas automáticamente. Bueno, solamente con un clic en este botón acá, nosotros bajamos la salida por 15 segundos y luego la fuente automáticamente vuelve a encender. Entonces, solamente con un clic en este botón, la fuente va a salir. Esto que estaba hablando de no ser necesario mover hasta un nodo para sacar el enchufe y volver a conectar, ¿ok? Acá, acerca del teste de baterías, podemos utilizar distintos tiempos de duración. Entonces, de 10 minutos, 30, 60, 120, hasta el final. Por ejemplo, si estamos con una banco de baterías de 24, hasta que el banco de baterías llegue como 21 voltios, que es el voltaje de corte. Entonces, si el banco de baterías está un 100% cargado y yo hago un teste de hasta al final, yo voy a saber exactamente cuál es el tiempo de autonomía que tiene este banco de baterías en este nodo. Entonces, esto es una forma de saber cuál es el tiempo real de autonomía que tiene
nuestro nodo, ¿ok? Entonces acá son algunos comandos que podemos hacer para interactuar. Acá algunas configuraciones como resetar el password. Acá configuraciones de red, también de SNMP, de instalación. Acá se puede poner cuál es el nombre de nuestro nodo, en dirección, ciudad, algunas informaciones del banco de baterías. Y acá los watchdogs que he comentado. Acá usted puede ingresar hasta 10 IPs para que la fuente haga el ping con estos equipos. Si caso el equipo no conteste, automáticamente la salida será bajada por 5 segundos y luego por 15 segundos y luego vuelve a encender las salidas, ¿ok? Acá tenemos un server SNMP llamado Zabbix que se utiliza mucho acá por Brasil y tenemos esta fuente. Entonces, déjame solamente mostrarles rápidamente el gráfico de utilización de esta fuente. Entonces, acá déjame ver en la última hora, por ejemplo, ¿ok? Entonces, acá podemos ver, déjame poner un zoom. Podemos evaluar corriente de salida de la fuente, entonces está acá cerca de 2 amperes, 1.89, corriente del banco de baterías, alarma de falla de energía C, temperatura externa, temperatura interna, estatus de la batería si está en modo UPS, corriente constante, ecualización, fluctuación o está en un test de baterías, el voltaje de banco de baterías, tensión de la salida de la fuente, triggers de temperatura o de batería desconectada, ¿ok? Entonces, acá sí se puede ver, por ejemplo, acá, esta línea gris, ¿qué significa? Bueno, la línea gris es la temperatura interna de la fuente, entonces acerca de los 30 grados. El verde es la salida de la fuente en 24 voltios, entonces podemos ver que está un 100% estable. Y acá, la línea azul es la temperatura externa, entonces alrededor de 16, 18 grados. El consumo, la corriente de salida es esta línea acá, más abajo. Entonces, son algunos de los parámetros que nosotros configuramos acá. Sin embargo, hay un montón de interactuaciones que a través del software SNMP, del server SNMP se puede hacer. Por ejemplo, si la temperatura interna pasar de los 45 grados, vamos a enviar un mensaje por, no sé, por Telegram, un correo, algo así. O, por ejemplo, si el voltaje, si estoy en modo UPS, si no hay energía C, voy a enviar un mensaje también. Si, por ejemplo, el banco de batería está en modo UPS y el banco de baterías ya está con un voltaje de como 22 voltios, o sea, muy próximo llegará en el voltaje de corte que es 21.5, envío un mensaje para nuestro equipo, hacer un reemplazo de baterías porque estamos a mucho tiempo sin energía C. Bueno, señores, hay un montón de opciones que se puede hacer a través del server SNMP. Solamente estoy mostrándole un poquito de la interfaz con interfaz gráfica del Zabbix. Sin embargo, hay un montón de opciones, ¿ok? Entonces, espero que ustedes tengan comprendido un poquito de qué es posible hacer con el SNMP de la fuente. Sabemos que a veces el costo es un poquito más alto que la versión sin SNMP, pero sí tenemos como una vez que tenemos que manejar como 50 kilómetros para restablecer un equipo, solamente sacar el enchufe y conectar nuevamente, el costo ya está pago solamente por un mantenimiento que sea necesario, ¿ok? Ahora dejo nuevamente con Lucas para finalizar nuestra presentación. Ya, gracias Felipe ahí por la aclaración. De hecho, la idea es explorar un poco del SRMP, pero entender que hay un montón de otras cosas que se puede hacer con eso, justamente brindando facilitar muchos trámites y muchos problemas que encontramos en el día a día. ¿Ok? Ya avanzando y finalizando, hablando ya de un punto en específico, ¿no? Abriendo un paréntesis de una otra solución que ya hemos traído al mercado y como casi para el lanzamiento, un tipo PoE, que es un Patch Panel, ¿ok? Que en ese caso es una solución que cuenta con 3 módulos de 4 blocos que entra datos y por supuesto entra energía, ¿sí? Energía DC y sale
PoE para poder alimentar, por ejemplo, radios. El chévere de ese tipo de aplicación o de ese tipo de producto es que cada módulo es independiente uno del otro. Así que puedo utilizar 12 voltios de uno, alimentar el otro con 24, el otro con 48 o todo con el mismo tipo de voltaje, ¿ok? Pero justamente la idea es evitar ese tipo de cosas que hemos visto donde pasa bastante, donde uno no tiene el control ni la organización para alimentar los equipos con datos de energía. ¿Ok? La idea justamente es poder evitar y traer una solución más eficaz en ese tipo de aplicación. ¿Ok? Y al final, como les comenté al principio, sugiriendo la parte de buenas prácticas, ¿qué recomendamos como fabricantes de fuentes y también, claro, con una relación muy buena con fabricantes de baterías? En amarillo, la parte de baterías vehiculares, porque sí se utilizan, pero no son recomendadas por el tema que fueron desarrolladas para promover una alta cantidad de corriente por pocos segundos. ¿Qué son esos pocos segundos? Cuando yo estoy encendiendo el coche, no el auto. O sea, ahí cuando estoy utilizando la llave, tengo que ligar el motor. ¿Ok? Ahí tengo que tener alta cantidad de corriente, pero después ya no es necesario. El tema es que si uno utiliza las baterías vehiculares para UPS, que es nuestro caso en Telecom, se reduce el daño, se reduce la vida útil significativamente y hay todo un tema químico y que es movimentación de líquido internamente a las baterías. ¿Ok? Baterías vehiculares sí requieren un movimiento de líquido interno que el uso de Telecom no las proporciona, porque estarán fijas en el rack o no sé, en un contenedor, en la casita esa. Así que también otro punto de por qué no son tan recomendadas. ¿Ok? En verde, sí, las baterías recomendadas que son estacionarias de plomo ácido o las VRLA, que sí fueron desarrolladas para promover una corriente estable por bastante tiempo, que aquí tiene que ver con nuestra necesidad, ¿ok? No tengo el AC por 10 horas, ok, necesito corriente estable por 10 horas, por 20 horas, por 30 horas. Y también la parte de que fueron desarrolladas por esa aplicación y no requieren ningún tipo de movimentación por líquido interno, como es el tema químico de las baterías vehiculares, ok. Y parte de baterías de litio en rojo, porque todavía el EGECON no tiene una fuente recomendada para baterías de litio, ya que necesitan, requieren y demandan un tipo, decimos, voltaje de corte, que es la parte donde se para de cargar las baterías de carga y descarga, distinto de las baterías de plomo ácido. ¿Ok? La corriente de corte de baterías de litio es una corriente distinta de las baterías de plomo ácido. Y aún no hemos desarrollado, ahí ya está. Estamos trabajando en realidad una actualización de software para poder tener una fuente que sí será compatible con baterías de litio, pero todavía no lo son. ¿Ok? Y por fin, la última sugerencia que tiene que ver con ecualización de baterías. Así que uno que las compra, luego que las compra, vas a ver que aunque sean todas 12 voltios, no son exactamente 12 voltios, o sea, 12.4, 12.8, o sea, no están exactamente iguales. Así que antes de utilizarlas, es altamente recomendado que las conecte en paralelo y las dejen conectadas en paralelo en 24 horas, justamente para poder ecualizarlas y tenerlas iguales, ¿ok? Todos voltajes iguales antes del primer uso, ¿ok? Esa es la sugerencia final para que tengas y puedas mantener una vida útil más alta del banco de baterías. ¿Ok? Ecualización, conectarlas en paralelo, dejarlas por 24 horas para poder tener todas en el mismo voltaje y cuando tú tuvieras que cargarlas, tener más o menos, no es algo 100%, algo fijo, pero como sugestión, como que enviar una carga o elegir la carga que pueda cargar la batería de 12 a 48 horas, ¿ok? O sea, como un cálculo general, puede pensar que entre 5 a 10% de la capacidad de las baterías tú vas a utilizar como corriente. Por ejemplo, una batería de 45 ampere hora puedes cargarlas con 2.25 ampere o hasta 4.5 ampere. Ok, eso es lo que voy a elegir ahí en la fuente para cargar el banco de baterías. Algo que esté entre 5 y 10% de la capacidad total de las baterías. Esa es la corriente que voy a elegir para cargar el banco.
¿Ok? Así chicos que les agradezco bastante la atención. José Felipe nuevamente, pero seguro seguimos ahí en la otra sala para los que tengan dudas o quieren comentar o compartir algo. Estaremos ahí, Felipe y yo, disponible por los próximos 30 minutos. Eso es correcto, Lucas. Acabo de hacer el grupo, mandar la sala de consultas para que ustedes las puedan atender. Y bueno, seguimos con la agenda y muchas gracias. Muchas gracias como siempre por su apoyo. No, te agradezco, José, Felipe, y seguimos ahí en la otra sala. Excelente. Gracias, José, y gracias a todos que dejaron un tempito para nosotros. Muchas gracias por su atención y estaremos en la sala de consultas. Muchas Gracias, gracias. gracias Hasta la Felipe. Gracias próxima. Chao, a chao. todos. Gracias.